Ahora pasemos a una parte importante que se le denomina enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es una respuesta generalizada por medio de las citoquinas. Entonces esta respuesta generalizada se le conoce como enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando empieza la liberación de diferentes citoquinas, ya sea por células dendríticas, macrófagos, mastocitos, neutrófilos, y que empiezan a liberar citoquinas, estas citoquinas van a empezar a tener efectos en diferentes órganos de nuestros pacientes. Por ejemplo, la interleucina 1 viaja al cerebro y puede activar el comienzo de la fiebre. ¿Sí? Manda el mensaje y empieza la activación de la fiebre. Pero ¿cuál es la función de la fiebre? Pues que cuando se aumenta la temperatura, hacemos que, o más bien lo que busca el sistema inmune, es que los linfocitos T sobrevivan, porque cuando se tiene una temperatura elevada, los linfocitos T empiezan a sobrevivir, y entonces de esta manera pues pueden eliminar a los agentes patógenos y pueden activar a los linfocitos B. Entonces la fiebre también pues tiene una función en específico, pero resulta que también pues estas citoquinas también nos van a provocar anorexia, somnolencia, depresión, principalmente gracias al factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, también el factor de necrosis tumoral alfa en el hígado incrementa la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Y cuáles son las síntesis de proteína? O más bien, ¿cuáles son las proteínas de fase aguda? Las proteínas de fase aguda son proteínas como el complemento, y recuerda que estas proteínas o moléculas del complemento nos van a ayudar en el proceso de ozonización por medio de la fagocitosis tipo 2. Entonces recuerda que todo esto está relacionado. A la vez también estas citoquinas nos van a ayudar a activar a la médula ósea para que incremente la producción de leucocitos. ¿Por qué? Recuerda que todas las células del sistema inmune se originan o se producen en la médula ósea roja. Entonces, cuando se activa la médula ósea roja, hacemos que se produzcan más leucocitos, y si se tienen mayor cantidad, mayor leucocitos en el flujo sanguíneo, en el vaso sanguíneo, pues lo que tenemos es que ahora vamos a tener más células del sistema de defensa con la capacidad de llegar al tejido dañado. Entonces, recuerda que todo se relaciona. Ahora, ¿qué es lo importante de aprender? Los efectos que tienen las citoquinas en el organismo animal, puesto que nosotros, como médicos veterinarios, o ustedes como futuros médicos veterinarios, a diferencia de medicina humana, los veterinarios detectamos signos clínicos y los de medicina humana detectan pues síntomas. ¿Por qué? Porque en medicina humana puedes preguntarle a tu paciente qué te duele, desde cuándo empezaste, cómo te sientes, ¿sí? Y en el caso de pues los animales, ya que nuestros pacientitos pues nos van a tener nuestro mismo lenguaje, nosotros tenemos que buscar signos clínicos, ¿sí? Y uno de los signos clínicos que podemos detectar sería la fiebre, ¿sí? Cuando tomamos la temperatura y nos llega a un número que ya nos indica fiebre, entonces ya podríamos inclinarnos a que está pasando por un proceso pues de infección, y podemos empezar a indagar en un diagnóstico diferencial, en un diagnóstico presuntivo, hasta llegar al diagnóstico como tal y pues darle un tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Gracias al factor de necrosis tumoral alfa, va a ser el culpable de que se empiecen a desprender las proteínas del músculo. Y estas proteínas del músculo, el sistema inmune las va a utilizar para generar anticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? También el factor de necrosis tumoral alfa provoca fiebre, provoca anorexia, ¿sí? Entonces, si tenemos a un paciente que no come y que además se están utilizando las proteínas de su músculo para la elaboración de moléculas y la elaboración de anticuerpos, es por eso que vamos a tener pacientes delgados, vamos a tener pacientes que no tienen masa muscular, y todo esto es gracias al factor de necrosis tumoral alfa.
porque si no come, si no está obteniendo nutrimentos, más aparte las proteínas del músculo están siendo utilizadas, pues de esta manera empezamos a tener a nuestros pacientes que empiezan a bajar de peso. Ahora, también estos elementos nos provocan somnolencia. ¿Y cuál es la función de la somnolencia? Que si tenemos al paciente que ha estado dormido, se la pasa dormido, ya no quiere jugar, solamente quiere estar descansando, pues lo que hacemos es un ahorro de energía, ¿sí? Ahora, en vez de utilizar la energía que tiene el paciente para que juegue, para que camine, para que haga sus actividades diarias, toda esa energía o toda esa captación de energía ahora se va a utilizar para las células del sistema inmune y que éstas pues eliminen a los agentes patógenos. Toda esta energía puede ser utilizada en la elaboración de anticuerpos, en la producción de más leucocitos, en la elaboración de citoquinas. Entonces, todo esto es el efecto de las citoquinas que se relacionan y nos producen los signos clínicos en nuestros pacientes, ¿sí? Es por eso que si en algún momento, cuando hagan la anamnesis, es decir, cuando le hagan preguntas, en este caso a los propietarios de las mascotas, comienzan a comentarte cuál es la razón por la que lo has traído y te empiezan a decir es que no come, es que ya no juega, es que se la pasa dormido, pues es gracias a esto, ¿no? Entonces empezamos a indagar qué puede tener, puede ser por alguna bacteria, puede ser por algún parásito, más aparte de los mecanismos de autolimpieza, ¿no? Vómito, diarrea, que si tiene tos, que si tiene mocos, ¿no? También eso pues nos ayuda de esta manera a indagar de que está enfermo y necesitamos saber si es bacteriano, si es viral, si es por parásitos o por algún otro índole. Ahora pasemos a la parte final, que es el choque bacteriano. ¿Qué pasa en un choque bacteriano? Tenemos aquí a un macrófago con sus receptores, en este caso el receptor tipo TOL4, ¿sí? Que va a detectar un PAM, en este caso una endotoxina bacteriana. Recuerda que aquí sería el macrófago M1, el macrófago M1 detecta, y entonces cuando lo detecta o cuando el receptor se une a su PAM, pues va a empezar la secreción de citoquinas, ¿no? Como la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tubular alfa y la producción de óxido nítrico, ¿sí? Por eso comento que es un macrófago M1, porque el M1 es el único que produce el óxido nítrico. Ahora, ¿qué pasa si los macrófagos M1 secretan por mucho tiempo o no ocurre una regulación de estas sustancias? Recuerda que cuando se inicia el proceso de reparación celular, los macrófagos M2 tratan de bloquear todo este proceso, ¿sí? Para que estas citoquinas, ahora cuando ya no se encuentran agentes patógenos, para que no puedan dañar a células sanas, ¿sí? Y empieza el proceso de remodelación celular, empiezan pues ahora la producción de citoquinas antiinflamatorias que van a bloquear a las citoquinas inflamatorias, que son las responsables de producir todos estos efectos. Ahora, si no ocurre un bloqueo, ¿sí? Si la inflamación ahora de aguda pasa a crónica, pues vamos a tener presente diferentes efectos en el organismo, como la fiebre, la acidosis, la hipotensión, la activación del complemento, la coagulación intravascular y la lesión endotelial. Entonces, con todo esto vamos a tener un fallo multiorgánico que nos va a originar la muerte, que principalmente en este caso, en el caso de un choque bacteriano, la principal causa de muerte va a ser por coagulación intravascular diseminada, es decir, que se empiezan a bloquear los agentes anticoagulantes. Entonces, si no tenemos elementos anticoagulantes, pues ocurre una coagulación que no va a ser de manera inactivada, o sea, no va a ser regulada. Entonces la sangre se empieza a coagular, y si tenemos sangre coagulada, pues se van a empezar a formar tipo trombos, y de esta manera también ocurre un bloqueo
¿sí? En la circulación sanguínea, que nos va a llevar también a este fallo multiorgánico y nos ocasiona la muerte, ¿sí? Obviamente también si continúa la fiebre de manera muy, o sea, que dura por mucho tiempo, pues también vamos a tener daños y vamos a tener cambios. Entonces, es importante que sí, cada uno de los signos clínicos o cada uno de los efectos tiene una función en específico, claro. Pero si estos efectos no se bloquean, ¿sí? Ya cuando no existen los agentes patógenos, entonces ahora ayudan, pero a la vez también pues afectan. Es en el caso, o más bien es lo que pasa cuando las bacterias son muy virulentas, es decir, que tienen una capacidad muy fuerte para poder de cierta manera combatir también al sistema inmune. Entonces se sigue produciendo. Y si continuamos con estos efectos, pues también de cierta manera el cuerpo se va a ver afectado. Porque imagínense que tenemos un paciente con un virus, ¿no? Que no puede ser eliminado por su sistema inmune o que el sistema inmune empieza a debilitarse, ¿sí? Entonces ya tenemos al paciente con fiebre, lo tenemos con anorexia, ya no come, está perdiendo masa muscular, está en depresión, se la pasa dormido. Ahora imagínense que no logramos que su cuerpo pueda combatir al virus o a esta bacteria. Entonces prácticamente si tenemos al paciente sin comer por mucho tiempo, es evidente que va a morir. ¿Por qué? Porque el organismo necesita nutrientes para poder sobrevivir. Si lo tenemos con fiebre, de cierta manera también esta temperatura elevada, pero que nos ayuda de cierta manera los linfocitos T, pero ¿qué pasa? Si la fiebre pasa por mucho tiempo, también es evidente que vamos a tener daños en el organismo. Entonces todos estos elementos ayudan, pero si a la vez no son bloqueados o el mismo sistema inmune no tiene la capacidad de eliminar a los agentes patógenos, es por eso que llegamos a la parte de la muerte. Y ya nosotros, como médicos veterinarios, ustedes como futuros médicos veterinarios, pues van a utilizar sus diagnósticos para poder detectar a las bacterias y poder administrar tratamientos, en este caso algún tipo de antibiótico que ayude en la eliminación o en la inactivación de las bacterias para que el sistema inmune pueda pues eliminarlas, ¿no? O en el caso de infecciones virales, que recuerde que las infecciones virales pues no existe mucho estudio con agentes antivirales, pero lo que se coloca son antibióticos para poder evitar enfermedades secundarias, porque si ingresa un virus en el sistema del animal, lo que hace es debilitar el sistema inmune, entonces alguna bacteria, algún parásito por ahí podría empezar a producir pues algún tipo de enfermedad. Entonces ahí en este caso nada más se utilizan tratamientos de sostén, que es ayudar al sistema inmune o ayudar en el caso de que si tiene fiebre, ayudar a bajar la fiebre, si tiene dolor, aplicarle algún tipo de analgésico para que el mismo organismo pueda resistir en lo que el sistema inmune tiene la capacidad de eliminar a este agente viral, ¿no? Entonces hasta aquí terminamos con la clase de los macrófagos.